Mi nombre completo es Lindsay Ellen Sweet. Yo nací aquí en Wilmington, Delaware, en los Estados Unidos. Mis raíces por parte de mi mamá son de Alemania. Mis abuelos vinieron aquí a los Estados Unidos, vinieron en diferentes tiempos, pero mi abuela vino en el 1941 durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y ella y sus papás vinieron huyéndose de los nazis. Realmente fue un milagro de que pudieran sacar una visa para venir nada más temporalmente aquí a los Estados Unidos, y ellos luego quedaran ilegales como todos los demás que quedan después de sus visas, y eventualmente pudieran arreglar sus residencias con una de las reformas migratorias que hubo en ese tiempo. Mi abuelo también vino de Alemania. Él sentía que la ola de los nazis venía, y a la edad de 16 se fue, sin sus papás, sin sus familiares. En ese entonces era posible de que un tío podría patronizar a un sobrino, así que su tío le patronizó para venir aquí a los Estados Unidos a trabajar a la edad de 16. Y no fue fácil porque no tenía dinero, no sabía cómo llegar y era solo en contra de lo que quiso sus papás. Y de hecho pasó un tiempo en Cuba antes de venir aquí a los Estados Unidos porque no tenía suficientes fondos para llegar directo, pero eventualmente llegó y trabajó muy duro. Se inscribió en el ejército de los Estados Unidos en contra de los nazis después, y eventualmente por haber sido soldado se hizo ciudadano. Fue por eso. Pero ellos vinieron, yo soy la tercera generación. Mi mamá es la primera que nació aquí en los Estados Unidos, y aunque ya estamos a la tercera generación, todavía tenemos una conexión muy fuerte con mi país de origen. Yo la última vez que fui fue en el 2006 para la Copa Mundial de fútbol, y realmente, desafortunadamente está muy lejos, cuesta mucho dinero en llegar, así que no puedo ir muy seguido. Pero hace ya son 2 años arreglé mi ciudadanía alemana y lo de mis hijos por medio de mis abuelos, así que quiero, cuando ya se calmen las cosas con coronavirus y todo eso, eventualmente llevar a mis hijos a conocer mi país. Definitivamente Alemania, pero también México. Nunca ha sido los Estados Unidos. Sí. Yo creo que fueron 2 experiencias que me han impactado bastante. La primera fue la historia de mi propia familia y cómo ellos fueron, digamos, abrazados por la comunidad inmigrante aquí, cuando llegaran aquí, y así pudieran encontrar trabajo, ayuda médica, ayudar a los demás que estaban viniendo aquí. Eso fue parte de mi historia y parte de lo que yo quise como pagar adelante a los otros inmigrantes viniendo aquí a los Estados Unidos, igual como mi familia recibió la ayuda. Pero la otra parte, y tal vez más específicamente con la comunidad latina, es que yo viví 1 año en México, en Jalapa, Veracruz. Estudié en la Universidad Veracruzana, Ciencias Políticas, y en el tiempo que estuve viviendo en México, entendí mejor las razones que tienen muchas personas en emigrar a los Estados Unidos, específicamente de México. Fui a conocer a Moroleón, Guanajuato. Fui a conocer a diferentes ranchos de que tenía amigos aquí del área de Kenneth Square, de que son.
y entendí lo que están dejando atrás en México y también sus razones para venir. Entonces, cuando yo regresé de mi tiempo de vivir en México, que para ser muy sincera no quise regresar a los Estados Unidos, pero cuando regresé, regresé con la idea de poder ayudar a los que ya habían llegado para hacer sus vidas mejores aquí y tal vez para evitar la necesidad de emigrar para otros. Sí, en Veracruz, del puerto de Veracruz. Más que nada, yo realmente no fui muy aficionada de café antes de ir a México, pero viviendo en Veracruz y con el café de Coatepec y de Jalapa, donde viví, no puedo empezar mi día sin café desde ese entonces. Yo trabajé como mesera en Kendall, la casa de ancianos, y también trabajé como en la cocina de Longwood Gardens. De hecho, ahí es donde aprendí más español que en cualquier otro lugar. Mis compañeros de trabajo me ayudaron a estudiar en lo que era la prepa en ese entonces, y eso fue mi primer trabajo. Yo realmente nunca quise ser abogada. Yo, de hecho, guardaba mucho como odio o rencor para abogados y pensé que todos los abogados eran iguales, de que nada más mentían a la gente, de que robaban dinero y de que no hacían nada, porque eso había sido como mi experiencia personal. Pero yo trabajé por unos 4 años como trabajadora social aquí en la comunidad de Chester County, del condado de Chester, de Pensilvania, trabajando con los hijos de personas trabajando en las hogueras, inscribiendo los niños en la escuela, trabajando con ayudar a los papás a entender de que escuela es obligatorio aquí en los Estados Unidos y de que se va a tener que ir a corte a pagar multas si no envía a sus hijos a la escuela. Acompañé a los papás a la corte. Trabajé en conseguir cosas de la casa que necesitaban las familias, de dar clases después de la escuela en los veranos. Y me di cuenta de que yo tenía que ser algo más que ser trabajadora social, de que eso era como ayudando algo en la familia, pero el base o el raíz del problema que tenía la mayoría de las familias era su estatus migratorio, de que si tuvieran estatus migratorio no estaría en la situación en que está. Entonces, decidí en ese momento de que yo no necesariamente tenía que ser como otros abogados, de que yo podría valorar a mis clientes, que podría explicar las cosas en términos y maneras que mis clientes iban a entender, de que no iba a mentir, que iba a decir la verdad, y de que iba a cobrar un costo justo y no demasiado. Y en ese momento decidí inscribirme en la Escuela de Derechos en Rutgers University en Nueva Jersey, y con becas y todos mis ahorros, y fui a la escuela para ser abogada. Y cuando yo me gradué de la Escuela de Derechos, era la recesión del año 2008. Tenía un trabajo ya listo en una firma de abogados de inmigración en Nueva Jersey. Tenía la idea de quedarme ahí en Nueva Jersey porque hay tanto inmigrante. Pensé que voy a poder ayudar. Pero ya después de tomar mi examen de licenciatura, ya no hubo trabajo. Eran tiempos muy similares de ahora. Entonces quedé sin trabajo, con mi licencia, con deudas muy grandes de todos los préstamos que yo había sacado para estudiar, y sin dirección, sin orientación. Entonces decidí regresar a mi pueblo, que es Kennett Square, y reconstruir con los raíces que yo había establecido como trabajadora social. Entonces, poco a poco empecé
Y sí es cierto que siempre uno recuerda sus primeros casos. Yo me acuerdo del caso de un cliente que muchos otros abogados no habían podido arreglar su caso por cuestión de tal vez no entender la ley muy bien o tal vez no tener creatividad de pensar fuera de la caja. Y después de 22 años de estar esperando, pude lograr un estatus legal para una señorita con necesidades especiales. Y de hecho, hace como 2 meses, ella finalmente presentó su solicitud de hacerse ciudadana de los Estados Unidos. Y eso fue como, no sé, como cerrar el círculo, ¿no? Porque ya he sido abogada por bastante tiempo, pero finalmente ella está logrando hacerse ciudadana y eso me hace sentir tan orgullosa. Yo creo que tal vez lo que me hace diferente o lo que se hace diferente a mi despacho, mi oficina, es que nosotros tenemos la regla, la política de que vamos a tratar a cada cliente con respeto, vamos a explicar el proceso, vamos a decir la verdad, si se puede funcionar o si no se puede funcionar, y si no, le voy a explicar exactamente por qué, para que la gente, los clientes realmente entiendan exactamente lo que es el proceso. Trato a mis clientes como parte del equipo en vez de niños que no tienen derecho de entender lo que está sucediendo. Y eso a veces, cuando el cliente tal vez no tiene un nivel muy alto de educación, requiere explicar cosas 1000 veces, pero yo prefiero explicarlo 1000 veces y que mi cliente entiende exactamente lo que está sucediendo que dejarlos en la oscuridad. Entonces yo creo que honestamente lo que es diferente en mi oficina y conmigo es tratar a la gente con el respeto que merecen. Y eso tal vez es aún más importante que el resultado del caso, aunque sí ganamos muchos casos también, pero el tratamiento personal y con respeto y de tomar el tiempo de explicar todo como debe de ser explicado es realmente lo que distingue a mi oficina. Y yo creo que por eso la gente sigue regresando y traen al cuñado, al hermano de Georgia, de California. Todos nos llaman porque quieren a alguien de confianza que va a decir la verdad, va a explicar las cosas tal como son y no exagerados, y no mentir. Eso es. Yo creo que lo que más me gusta de este país es que con mucho empeño y mucho trabajo, algo de motivación, uno se puede lograr lo que sea, lo que quiere en su vida, que realmente no hay límites, que en otros países tal vez por quién es su familia o cuánto tiempo lleva haciendo cierta cosa, no se puede seguir adelante en otra carrera o cambiar su vida. Y aquí en los Estados Unidos, aunque las cosas se han puesto un poco más difíciles con deudas de estudiantes y con la situación migratoria ahora en este país, todavía creo al fondo de que uno se puede cambiar su vida. En solamente una generación se puede cambiar todo. Me gustaría tener la habilidad de hacer que otras personas, tal vez que no entiendan la historia inmigrante o no entiendan las razones que personas tal vez vienen a los Estados Unidos ilegalmente, si podrían ver la vida por los ojos de los que han venido ilegalmente, de ver las decisiones difíciles que han tenido que tomar, de tal vez de dejar un niño cuidado por los abuelos o en cargo de la tía para venir aquí a los Estados Unidos para tratar de tener una mejor vida, de poder hacer que personas que no entiendan, que tal vez no tienen la capacidad de entender,
de poner a ellos en la mente y detrás de los ojos de los demás. Eso sería como, si podría cambiar algo, porque realmente creo que viendo las cosas de la perspectiva de otros, es como se cambia mentes, es como se cambia mucho, la política, todo, así es como se cambian las cosas, nada más poniéndose en el lugar de la otra persona. Y eso es lo que me gustaría cambiar, abrir los ojos. Yo creo que lo que me gustaría compartir es que es súper importante en su vida, su vida, de no olvidar de dónde viene, de las personas que le apoyó en el camino, de su cultura, de su idioma, de no perder esa parte de quién es, porque esa parte de quién es súper importante y se puede lograr muchas cosas, pero si no se recuerda de dónde venía, no tiene el mismo valor. Entonces, eso es lo que me gustaría compartir, de que no se olvidan de dónde viene, de seguir enseñando español a sus hijos, de seguir enseñando la cultura, porque le voy a decir una cosa, una maestra llamó a la casa de mi mamá y de mis abuelos, quejando de que mi mamá tenía acento en hablar inglés en su clase, porque en la casa obviamente nada más hablaban alemán, ¿verdad? De suerte mis abuelos hablaban suficiente inglés para poder practicar con sus hijos en inglés, pero en una sola generación se perdió el idioma. Mi mamá ya no puede hablar en alemán. Sí entiende, como muchos de los jóvenes ahora entienden a sus papás en español, pero tal vez ya no pueden responder. Y se pierde mucho en perder el idioma y la cultura. Entonces, eso es lo que me gustaría compartir, que siga luchando, que siga logrando lo que se puede lograr, porque sí se puede lograr todo con mucho trabajo, pero no se olvide de dónde viene. Solamente me gusta añadir de que hay muchas olas en la vida, de que en cuestión de migración o en cuestión de la economía, va a haber tiempos altos, va a haber tiempos bajos, y lo importante de nosotros como comunidad es de aguantar la tormenta y seguir adelante y todavía estar aquí como comunidad cuando termine esta tormenta.